Comenzamos. Bueno, lo primero que nosotros debemos destacar en este tema número 3 llamado la transformada de Laplace es que la integral, sí, la que nosotros hemos utilizado desde la preparatoria o ya en la universidad, es precisamente un transformador. ¿Por qué se le dice esto? Bueno, porque la integral transforma una función en otra función. Y para que nosotros podamos tener constancia de esto, que quizás puede sonar un poco raro, podemos utilizar el siguiente ejemplo. Tenemos a f de x igual al seno de x. Le aplicamos el operador integral y ¿qué es lo que tenemos a consecuencia o a cambio? Pues a una función denotada como g de x, que es igual al menos coseno de x. Seno de x, coseno de x, expresiones totalmente distintas. Por ello, repito, es que a la integral, al igual que la derivada, se le conocen como transformadores. Ahora, hay funciones que rompen la regla y una de ellas específicamente es la exponencial de x. Integral de e a la menos x, de e a la x, perdón, nos da como resultado e a la x, o la derivada de e a la x, pues nos da de nueva cuenta e a la x. De todo el universo de integrales que ustedes puedan concebir, existe una que va a ser de mucho interés para nosotros, ya que esa integral nos permite transformar funciones de variable t en funciones de variable s. No cualquier integral lo hace, solamente esta de la cual nosotros vamos a poner mucha, pero mucha atención. Esta integral tiene un nombre y ese nombre es precisamente el de transformada de Laplace. Sí, efectivamente, la transformada de Laplace en su forma pura es una integral. Y esa integral se expresa de la siguiente manera, como aquella que va de 0 a infinito de e a la menos st f de t diferencial de t. Si esta integral converge, nosotros podemos afirmar con toda seguridad que corresponde a la transformada de Laplace. Pero si esa integral no converge, entonces nosotros no estaremos trabajando con la transformada de Laplace. De esta expresión número 1 podemos resaltar o destacar varias cosas. Primero, f de t es nuestra función a transformar. Segundo, e a la menos st se conoce como núcleo o kernel de la transformación. ¿Por qué se le denomina como núcleo o kernel de la transformación? Porque este núcleo es el corazón de la propia integral, ya que me va a permitir ir de una variable t a una variable s sin ningún problema. Por último, ¿por qué decimos que tenemos una integral impropia? Bueno, porque uno de los extremos de integración, propiamente hablando el superior, no está acotado. Bueno, pero es que tenemos infinito, sí, nosotros tenemos infinito, pero infinito como tal no es un número en específico, es un símbolo, perdón, que nos permite denotar cantidades muy grandes, tan grandes que nosotros no las podríamos ni mencionar y mucho menos escribir. Ajá. Entonces, todos estos elementos son los que componen a la transformada de Laplace. Ahora, nuestra labor, pues en este caso sería asegurarnos de que esta integral va a converger. Y una de las maneras más efectivas que nosotros lo podemos hacer es a través del límite, y específicamente de un límite al infinito, donde b tiende precisamente a esta cantidad. ¿Por qué no considerar la tendencia hacia menos infinito? Bueno, la clave de todo está en el dominio de la función f de t. Ese dominio corresponde prácticamente a cero en adelante. No contempla cantidades menores a cero. No contempla, por ejemplo, a menos 5, menos 8, menos 0.1, etcétera, etcétera. Por ello, repito, es que la tendencia en este caso para corroborar que efectivamente la integral no acotada
vaya a converger, y al converger nosotros tengamos transformada de Laplace, debe ser hacia infinito. Dicho todo esto, nosotros podemos reescribir la expresión número 1 y llegar ahora sí a la forma definitiva y formal de la transformada de Laplace para cualquier función f de t. Dicha expresión queda de la siguiente manera como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st f de t diferencial de t. Como, bueno, no propiamente la integral, sino más bien como en la derivada, una transformada de Laplace puede tener distintas notaciones. Y esas notaciones serían las siguientes. Importante destacar lo siguiente con respecto a estas notaciones. Nosotros únicamente utilizaremos letras mayúsculas para denotar funciones que ya han sido transformadas, mientras que nosotros estaremos utilizando letras minúsculas para denotar que una función no ha sido transformada o en su defecto está por transformarse. ¿Por qué destacar esto? Bueno, porque a veces nosotros solemos escribir con letras mayúsculas absolutamente todo. Y eso, en este caso, nos puede meter en ciertos problemas. Vamos a resolver dos ejercicios mediante la definición formal de la transformada de Laplace para enfatizar lo siguiente. Aunque nosotros tengamos expresiones relativamente sencillas como las que ustedes pueden ver en pantalla, pues el proceso no necesariamente se va a caracterizar por ser lo más práctico. Existe una solución, pero esa solución a dicho inconveniente lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, tomemos a nuestra primera víctima, la llevamos a nuestra pizarra y la resolvemos. Bueno, no se deja. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer aquí? Pues identificar perfectamente bien a qué es igual f de t. Aquí es muy directo y por lo tanto podemos escribir un 1. ¿Por qué vale la pena identificarlo? Porque al final de cuentas, dicho valor pues va a terminar siendo sustituido en nuestra definición formal. Así que paso número 1, identificar el valor de f de t. Aquí repito, afortunadamente es muy sencillo y lo escribimos tal cual, ¿no? F de t es igual a 1. Listo. Ya acabamos con el primer paso. Vamos con el número 2. En el segundo, con el paso número 2, nosotros tenemos que hacer uso de esta definición formal que acabamos de obtener. Entonces, escribimos lo siguiente, aplicando definición formal de la transformada de Laplace. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí. Recorremos un poco más y listo. ¿Cómo se escribía esa definición formal? Pues de la siguiente manera. Tenemos la transformada de Laplace de f de t es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st, repito, el núcleo de la transformación, que multiplica a f de t diferencial de t. Toda esa cosa es precisamente la definición formal de la transformada de Laplace. Bueno, hay que sustituir los datos que nosotros tenemos a la mano y esos datos serían lo siguiente: transformada de Laplace de f de t, 1. Igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st f de t. ¿Cuánto vale? 1. Que multiplica pues al diferencial de t. Esta expresión puede reescribirse porque pues 1 por el núcleo da precisamente el núcleo, ¿no?
Entonces, déjenme ver si tengo espacio. Mejor vamos a hacerlo aquí. Y tendríamos entonces el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st por el diferencial de t. Bueno, ni modo, hay que integrar y hay que aplicar sobre todo un límite. Lo recomendable aquí, lo que yo sugiero, es que trabajemos a los elementos por separado. Primero resolvamos la correspondiente integral y ya resuelta la integral, pues la sustituyamos o se la devolvamos al correspondiente límite para que pues trabajemos con algo más sencillo y no tengamos problema alguno al realizar las correspondientes sustituciones directas. Entonces voy a tomar a este elemento de aquí y lo voy a denominar alfa. Alfa sería igual a la integral de 0 a b de e a la menos st diferencial de t. Bueno, es una integral básicamente sencilla y podemos decir lo siguiente, que u es igual a menos st, donde el diferencial de u sería precisamente menos s por el diferencial de t. Diferencial de t lo tengo, sí, aquí está. Menos s lo tengo, no, no lo tengo, pero lo podemos agregar, afortunadamente. Para ello podemos realizar lo siguiente. Y voy a tomar esto de aquí para tener referencia y no equivocarme mucho. Bueno, entonces teníamos aquí alfa, que sería igual a lo siguiente, menos s entre menos s, que multiplica la integral de 0 a b de e a la menos st diferencial de t. La integral, como ustedes ya saben perfectamente bien, es un operador lineal, por lo tanto me permite introducir elementos, obviamente bajo ciertas condiciones, a voluntad. ¿Qué elemento voy a introducir? Pues este de aquí. ¿Para qué? Para que pueda completar mi correspondiente diferencial. Entonces, tendríamos ahora la siguiente relación, menos 1 sobre s, que multiplica la integral de 0 a b de e a la menos st menos s por menos s, que multiplica al diferencial de t. Bueno, diferencial de u, ¿a qué es igual? A menos s por el diferencial de t. Aquí está, ya lo tenemos completo. U, ¿a qué es igual? A menos st. Por lo tanto, ya puedo resolver esta integral mediante un cambio de variable. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría como menos 1 sobre s, que multiplica la integral de 0 a b de e a la u por el diferencial de u. Bueno, esto de manera muy sencilla quedaría como menos 1 por s, que multiplica a e a la u valuado de 0 a b. Ok, u no es una variable de inicio, no es una variable de arranque, por lo tanto tiene que desaparecer. Pongamos su equivalente y su equivalente es precisamente menos st. Entonces, alfa es igual a menos 1 entre s, que multiplica esta exponencial elevado a menos st, valuado, por supuesto, de 0 a b. Bien, vamos a hacer algo que no utilizamos anteriormente, ¿no? Es decir, trabajar con extremos de integración, pero pues ustedes ya son expertos en ello y sabemos que al momento de evaluar el segundo término, es decir, el extremo inicial, pues se le debe de cargar previamente a la función un signo menos. Entonces, dicho eso, tendríamos lo siguiente, menos 1 sobre s. Por cierto, ¿dónde vamos a sustituir a b? En t, porque precisamente integramos con respecto a esa variable. Por lo tanto, tenemos menos 1 sobre s, que multiplica e a la menos sb
menos 1 sobre S que multiplica a E a la menos S por 0. Vamos a aplicar algunos cambios, tanto en números como en signos. Por lo pronto, este elemento queda intacto, menos 1 sobre S, que multiplica una exponencial elevado a menos SB, menos y menos, más. S por 0, 0. 0 por menos, 0. E a la 0, 1. Por lo tanto, nos quedaría aquí 1 sobre S. Podemos reducir más, podemos simplificar, no. Podemos simplificar más. La respuesta sería no. Ya hicimos el máximo esfuerzo. Por lo tanto, esta expresión va a ser tomada e ingresada al correspondiente límite. Y con ello llegaríamos a lo siguiente. La transformada de Laplace de 1 sería igual al límite cuando b tiende a infinito de nuestra integral, y dicha integral tiene por resultado menos 1 sobre S multiplicada por E a la menos SB más 1 sobre S. Límite, al igual que la derivada, al igual que la integral, es un operador lineal. Por lo tanto, el límite de la suma o resta de varios elementos es igual a la suma o resta de los límites de cada uno de esos elementos. Por lo tanto, esto quedaría como el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre S por E a la menos SB más el límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre S. Bueno, paso obligado en todo límite, sin importar que sea el infinito, en un punto específico, trigonométrico. Lo primero que debemos hacer de preferencia es evaluar directamente. Por lo tanto, voy a tomar un infinito y lo voy a sustituir en toda b presente en mis ecuaciones. ¿A qué voy a llegar con eso? Pues a lo siguiente, menos 1 sobre S, que multiplica una exponencial elevado a la menos S infinito, más 1 sobre S. Bueno, pues se ve medio feito ese infinito en una exponencial. Afortunadamente, ese término se puede reducir. ¿A qué grado? Pues a un grado de que prácticamente sea cero. ¿Cómo podemos tener constancia de ello? Pues de la siguiente forma. Voy a colocar esto para que se aprecie mejor. Salimos un poco de aquí, regresamos, o mejor dicho, vamos a GeoGebra, me quito de esto y señalamos esto. Como tal, GeoGebra no me permite escribir un infinito, ¿no? Multiplicando a esa X. Bueno, en este caso, X funciona como S para no tener problemas al momento de graficar. Pero lo importante, repito, es que como tal, el programa no me permite colocar un infinito. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Pues agregar una cantidad muy grande, ¿no? Y una cantidad muy grande sería aproximadamente 1,000,000. Si ustedes colocan más ceros, pues lo único que van a hacer es seguir observando esta curva. Conforme nosotros seguimos explorando la sección positiva de nuestro eje X, vamos a confirmar el hecho de que toda esta función es equivalente a cero. ¿Por qué? Porque la función precisamente tiende a ese valor. Por lo tanto, y dicho eso, nosotros podemos regresar a nuestra pizarra e indicar que todo este elemento siempre de lo siempre va a ser cero. Ajá. Por lo tanto, tendríamos en consecuencia que la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 entre S. Y listo, hemos acabado y obtenido el resultado de nuestra primera transformada mediante una definición formal.
Y sí, efectivamente, si lo están pensando, es un proceso un tanto engorroso y eso que tenemos una función constante de valor 1. ¿Qué nos podría esperar cuando nosotros tengamos el seno de X entre X? Pues se volvería quizás un poco la locura, ¿no? Pero Pero me bueno, imagino que hay propiedades, ¿no? efectivamente, que son las que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna aclaración. Entonces, en resumen, integramos primero y después aplicamos el límite. Ujú. De preferencia, para no manejar muchos elementos y con ello reducir de manera importante la oportunidad de cometer algún error. Y eso sí, no se les olvide, por supuesto, que ya tenemos integrales definidas, donde hay extremos pues, de integración que deben de ser sustituidos en el resultado de la integral. Bueno, vamos con otro ejercicio. No pierdan de vista esto. ¿Esto a qué fue igual? Pues precisamente a 1 sobre S. ¿Por qué lo subrayo? Porque ahorita lo vamos a terminar utilizando de manera indirecta. Bueno, continuamos y vamos a nuestra pizarra. Vamos por la segunda víctima, que es f de t igual a t. Copiamos. Acomodamos y resolvemos. Ok, bueno, primero, paso 1, identificar el valor de f de t, ¿no? Es importante porque al final eso se va a estar sustituyendo en nuestra definición formal. Así que lo colocamos aquí y decimos en este caso que f de t es igual a t. Listo, tan sencillo como eso. Paso número 2, vamos a aplicar nuestra definición formal. ¿Cómo se expresa la definición formal de la transformada de Laplace? Pues de la siguiente manera, como la transformada de f de t, que es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st, el núcleo de la transformación, por f de t diferencial de t. Ok, nosotros ya conocemos cierta información y vale la pena que la sustituyamos. En consecuencia, tendríamos la transformada de Laplace de f de t, ¿cuánto vale? T. Esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st por t diferencial de t. Híjoles, pues no se augura precisamente una integral muy sencilla que digamos, pero esperemos que a pesar de todo no sea imposible de realizar. De nueva cuenta, vamos a tomar la integral, la trabajamos por separado. Una vez que nosotros obtengamos el correspondiente resultado, se lo regresamos al límite para que el límite pues pueda hacer su trabajo. Entonces, vamos a decir que todo esto de aquí es precisamente alfa. Bueno, alfa es igual a la integral de 0 a b de e a la menos st por t diferencial de t. ¿Qué técnica de integración podríamos utilizar aquí? Por ejemplo. Por ¿Sí o no? par. No, por sustitución. Por partes, ¿no? Porque de hecho aquí la sustitución no sería muy efectiva, que No digamos. sería muy. Ajá. Entonces sí, queda perfectamente la integración por partes. Y esa integración por partes, de manera general, se expresa como u por v
menos la integral de v por el diferencial de u. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que u es igual, por ejemplo, a t, diferencial de u es igual al diferencial de t, v, o mejor dicho, diferencial de v es igual a, pues la integral de e a la menos st, diferencial de t. Es decir, prácticamente el diferencial de v es todo lo que sobra. Bueno, pues hay que resolver esa integral. Ya la hemos manejado anteriormente y podemos decir de manera directa que v sería equivalente a qué cosa? A menos 1 sobre s por e a la menos st. Bien, ya tenemos todos los ingredientes, los sustituimos en la expresión y tenemos lo siguiente. Alfa es igual a u por v. Bueno, esto nos quedaría aproximadamente de la siguiente forma. Menos t entre s que multiplica a e a la menos st. Ahora, no perdamos de vista lo siguiente. Nosotros trabajamos con una integral definida. Por lo tanto, todo elemento que nosotros vayamos generando por esta regla de integración por partes o la famosa regla de la vaca, tiene que ser evaluada de 0 a b. Así que le colocamos a este término su correspondiente extremo de integración. Ya tenemos el primero, vamos con menos la integral de v por el diferencial de u. ¿Cuánto vale v? Bueno, pues v es equivalente a menos 1 entre s por e a la menos st. Perdón. Y bueno, el diferencial de u pues resulta equivalente, por supuesto, al diferencial de t. Bueno, vamos a realizar algunas evaluaciones propiamente hablando de este término y aquí vamos a trabajar nada más con los signos y sacando al término 1 entre s. Para ello, pues lo vamos a hacer en una hoja nueva para tener espacio y poder trabajar de la manera más cómoda. Entonces abrimos una nueva página y lo agregamos. Ok, bueno, tenemos alfa es igual a menos p entre s, que estaría multiplicando a menos s por b, menos 0 entre s, que multiplica la exponencial de menos s por 0. Menos y menos más, 1 sobre s, que multiplica la integral, por supuesto aquí me faltó eso, de 0 a b. ¿De quién? Pues de e a la menos st, diferencial de t. Bien, primer elemento partiendo de izquierda a derecha pasa estrictamente igual. Y el segundo elemento se convierte en un 0. ¿Cuál es el motivo de ello? Bueno, pues 0 entre s queda como 0 y 0 por cualquier cosa da precisamente 0. Por lo tanto, pues todo esto, repito, se convierte en la cantidad nula de 0. Agregamos el tercer elemento que me interesa que lo conservemos así, que ahorita lo van a ver más adelante. Entonces, esto es 1 entre s por la integral de 0 a b de e a la menos st diferencial de t. Ya con esto nosotros podemos decir que nuestra integral ha sido resuelta. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Pues devolvérsela, por supuesto, al operador límite. ¿Para qué? Para que así podamos obtener, en este caso, la transformada de t. Entonces, transformada de Laplace de t es igual a el límite cuando b tiende a infinito de nuestra integral, que resulta ser igual a menos b entre s por e a la menos sb más 1 entre s por la integral
de 0 a b de e a la menos st diferencial de t. De nueva cuenta, el operador límite es lineal, por lo que el límite de la suma o resta de dos elementos es igual a la suma o resta de los límites de cada uno de esos elementos. Ok, apliquemos dicha propiedad y tendremos lo siguiente. Límite cuando b tiende a infinito de menos b entre s por a la menos sb más el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b por a la menos st diferencial de t. Primera simplificación va relacionada con este elemento. Ya lo conocemos, ya lo hemos calculado. ¿Quién es? Pues vamos a repasar. La transformada de 1. Y la transformada de 1, ¿a qué es equivalente? A 1 sobre s. Por lo tanto, escribimos pues esa nueva expresión. Y tendríamos entonces aquí el límite cuando b tiende a infinito de menos b entre s por a la menos sb más 1 sobre s. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar el límite para ese término partiendo de izquierda a derecha, por supuesto, y nos quedaría lo siguiente, menos infinito entre s, que multiplica una exponencial elevada a menos s por infinito. Más, aquí me faltaba un término, y sería este de aquí. Entonces aquí tenemos realmente s al cuadrado. Y bueno, todo esto más 1 sobre s al cuadrado. Segunda gran simplificación. Nosotros sabemos ya por experiencia propia que todo esto tiende a cero. Por lo tanto, podríamos decir en este caso que la transformada de Laplace de t sería igual a 0 más 1 sobre s al cuadrado, que sería pues finalmente 1 entre s al cuadrado. Y listo, ya tenemos la solución final para esta segunda transformada de Laplace mediante la definición formal. Ya hemos acabado. ¿Qué hay que resaltar de todo esto? Independientemente de que nosotros tengamos una función sencilla, el utilizar la definición formal puede ser un proceso un tanto tedioso porque, bueno, tenemos integrales pues quizás un poco complicadas, hay que realizar evaluación de extremos de integración, revisar si podemos emplear alguna relación obtenida anteriormente y por si eso no fuese suficiente, pues aplicar un límite. Y checar, por ejemplo, que ciertas relaciones como estas pues se cumplan, sean cero, etcétera, etcétera. Afortunadamente para nosotros, y como mencionaba uno de sus compañeros, pues existen propiedades. Y esas propiedades se manifiestan mediante una tabla, que obviamente pues aquí hemos titulado como transformada de Laplace por tablas. Estas tablas no son infinitas. ¿Sí? Contienen algunas de ellas, o para ser pues un poco más específico, a las transformadas de Laplace más representativas. Aquí les muestro una porción de ellas y con esto puede surgir una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo utilizar esas tablas o esas transformadas de Laplace? Bueno, una forma práctica de utilizarlas puede ser siguiendo el siguiente procedimiento. Paso número 1. Tenemos que buscar una representación general de nuestra función a transformar en la columna f de t. Es decir, yo tengo que encontrar en esta columna una expresión que más se ajuste a lo que yo pretendo transformar. Es decir, que prácticamente sea una calque. Paso número 2. Vamos a determinar los parámetros solicitados mediante una igualdad. Esos parámetros van relacionados con variables
denotadas en este caso N, A o en su defecto K. ¿Cómo determinamos esos parámetros? Pues muy simple, mediante una igualdad. ¿Una igualdad de qué con qué? Pues una igualdad de la función que nosotros pretendemos transformar con la expresión que se asemeja a lo que nosotros pretendemos transformar. Paso número 3. Una vez que hayamos encontrado estos parámetros, los vamos a sustituir en la correspondiente FDS seleccionada, pues propiamente de nuestro paso número 1. Son los 3 pasos que nosotros debemos de ejecutar para resolver una transformada de Laplace mediante tablas. Bueno, pues vamos a poner en práctica esto con los siguientes ejercicios. Y para ello voy a salir un momento de la presentación. Vamos a empezar con nuestro inciso A, en donde la función es f de t igual al coseno de 2t. Esta función, si nosotros la hacemos, por ejemplo, por definición, nos podría llevar quizás aproximadamente una media hora, si no es que unos 45 minutos. Es un poquito extensa, principalmente porque aparecen integrales recursivas. Y si nosotros no las sabemos trabajar de manera apropiada, pues nos pueden llevar a tardarnos de manera importante. Bueno. No, las propiedades como si estuviéramos haciendo derivadas, así más o menos aparece. Es exactamente, prácticamente lo mismo, ¿no? Voy a buscar pues aquello que se parezca a lo que tengo. Ya identificado esa expresión, pues aplico la correspondiente equivalencia, ¿no? Respetando, por ejemplo, el hecho de que aparezcan algunos parámetros que hay que determinar, etcétera, etcétera. Pero el principio es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, paso número 1. Identificar un formato general, por así decirlo, de la función a transformar. Yo debo de buscar, repito, en la columna f de t a una expresión que prácticamente sea una calca de lo que yo pretendo transformar. Abrimos nuestras tablas y empezamos a buscar algo que se parezca al coseno de 2t, que sea prácticamente lo mismo. Entonces voy a empezar a deslizar y ustedes me dicen si encuentran alguna relación que se asemeje a lo que nosotros tenemos. La 8, ¿no? La 8. ¿Por qué no la 23, por ejemplo? Hay un coseno. Exactamente, ¿no? Yo tengo un coseno, más no un coseno siendo multiplicado previamente por t. Por lo tanto, esta propiedad pues no me sería de utilidad. ¿Qué hay, por ejemplo, con la 10? No está siendo multiplicada por una t. Pero el coseno está al cuadrado. Está al cuadrado. Y el mío, pues está elevado a la potencia 1. Por lo tanto, la 10 también se desecha. Y así podemos seguir verificando pues la opción que más se asemeje a lo que nosotros tenemos. Bueno, ya la encontré. La voy a tomar y la voy a llevar para tener referencia de lo que necesito hacer. Entonces la escribo, la acomodo, perfecto. Paso número 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Determinar los parámetros. ¿Cómo determino esos parámetros? Bueno, como lo mencioné en un principio, mediante una igualdad o una equivalencia. ¿Entre quiénes se da esa igualdad o esa equivalencia? Pues entre la función a transformar y la representación de mi función a transformar. Entonces, tendríamos aquí lo siguiente. Coseno de 2t sería igual a el coseno de k por t. Función trigonométrica, la misma. Por lo tanto, los respectivos argumentos tienen que ser los mismos. Y para ello los extraemos y los igualamos en una
pues zona aparte. 2t es igual a k por t. K, t y t se van. ¿Qué es lo que queda? Que 2 es igual a k, pero escrito de manera ordenada, pues diríamos que k es igual a 2. Y listo, ya encontramos el parámetro que nosotros necesitamos para realizar de manera apropiada la correspondiente transformación. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues sustituirlo precisamente en esta expresión, para que así yo pueda tener, pues ya con toda seguridad, la transformada de Laplace correspondiente al coseno de 2t. Entonces, escribimos aquí, paso número 3, sustituir parámetros en la transformada de la representación general. Bueno, pues tomemos la transformada de la representación general y hagamos los cambios pertinentes. ¿Qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que la transformada de Laplace de el coseno de kt es igual a s entre s al cuadrado más k al cuadrado. Bueno, en consecuencia, la transformada de Laplace del coseno de 2t es igual a s entre s más k al cuadrado. K vale 2, 2 al cuadrado 4, y ya de manera final, pues tendríamos que la transformada de Laplace de nuestra función f de t original queda como s entre s al cuadrado más 4. Y listo, hemos acabado. Y eso sería todo. Muy sencillo, muy práctico. Quizás en donde nos tardamos, básicamente, pues fue en discutir qué expresión se ajustaba más a lo que nosotros teníamos. Pero pues si agilizamos ese proceso, obviamente esto se va a responder en menos de 5 minutos. Y eso ya sería pues quizás un tanto exagerado. Bueno, dudas, comentarios, aclaraciones. ¿Ese formulario lo podemos ocupar en el examen? Sí, por supuesto, para eso se los dije. Bueno, Sí, sí, porque yo no me las puedo aprender, la verdad. Hay algunas, estas son tranquilitas, ¿no? Pero hay algunas que sí están como un poco más intensas y pues, por lo menos yo no me las podría aprender absolutamente. Profesor, una pregunta. ¿Hay problemas si hacemos algún ejercicio por algún otro método visto a la clase? ¿Cómo? Ajá. Bueno, por ejemplo, en una resolución de alguna ecuación, que nos ponga si lo resolvemos por algún otro método que hayamos visto, ¿por fuera lo podemos hacer o no es válido? Pues depende de la situación. Si es un examen, pues habría pues una oportunidad importante para restringir a cierto método, ¿no? Pero si es como tal una tarea, en la tarea pues no se pone restricción alguna, se puede utilizar abiertamente. Ok, muchas gracias. Nada. Bueno, vamos con un segundo ejercicio. Vamos a nuestra presentación y tomamos al inciso P. Lo copiamos y lo pegamos. Bueno, paso número 1, identificar un formato general de la función a transformar. Es decir, yo tengo que identificar en tablas propiamente en la columna f de t a una expresión que prácticamente resulte ser una calca de lo que yo tengo. Regreso a mi formulario. Y bueno, ustedes dirán, ¿cuál de todas es la que se asemeja más? La 3. La 3. ¿Por qué no, por ejemplo, en la número 6? Porque la puede ser 3. otro parámetro.
Más o menos, más o menos. Y en la 3 se especifica que es número entero. Exactamente, principalmente por eso, ¿no? Porque aquí nos indican un alfa, pero ese alfa tiene que ser mayor a -1. No nos dicen como tal una cantidad en específico. Y nosotros no estamos manejando una gama de valores, por así decirlo, ¿no? Tengo un valor bien concreto, bien específico, que es precisamente 3. Por lo tanto, de ahí en fuera, pues esta expresión no me sirve. Vamos a ver. Por ejemplo, la 16 hay una T. Así tal cual hay una T. ¿Por qué no la podemos utilizar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué sí puedo? No se puede porque está con un Porque te exponencial. acompaña un exponencial. Sí, aparece la T, pero como dice su compañera, pues ahí tiene una exponencial, cosa que nosotros no tenemos. Por lo tanto, sería pues un desperdicio utilizar esa ecuación. Así que regresamos a 3, la copiamos, la pegamos y la utilizamos. Ahí está. Bueno, vamos a identificar a los parámetros. Para ello tomamos nuestro enunciado número 2 y lo trasladamos aquí. Bueno, ¿quién sería parámetro? ¿Ese sería parámetro? La respuesta es no, porque es nuestra variable de inicio. ¿Ese sería un parámetro? La respuesta es no, porque sería nuestra variable final. ¿1 sería un parámetro? No, porque pues 1 es una constante. Entonces, por descarte, el único parámetro aquí es precisamente n. Vamos a calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues estableciendo una equivalencia entre la función a transformar y la representación general de esa función a transformar. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente: t a la n sería igual a t al cubo. Misma base, por lo tanto, mismos exponentes. Entonces, llegamos al hecho de que n es igual a 3. Y listo, no tuvimos que cancelar ningún elemento. Todo afortunadamente se dio muy directo. ¿Qué voy a hacer con n igual a 3? Pues sustituirla en una expresión. ¿En cuál? Pues en la transformada de la representación general. Así que vamos por nuestro paso número 3. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Pues que la transformada de Laplace de f de t, o mejor dicho, de t a la n, es igual a n con un pues símbolo de exaltación entre s a la n más 1. ¿Qué nos indica este simbolito? Por cierto, Factorial. el factorial, ¿no? ¿Cómo se calcula el factorial? ¿Se acuerdan? Es multiplicar el número por ese número menos 1 y así hasta que lleguemos a 0. Ujú. Hasta 1. Exacto. Entonces nosotros tenemos 3 factorial y sería 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Entonces tenemos aquí 6 y en la parte de abajo pues sería una hábil suma de potencias, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de t al cubo sería 6 entre s a la cuarta potencia. Y listo, hemos concluido y ya obtenemos la solución para este inciso B. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? No, bueno, pues vamos a continuar. Nos falta un tercer inciso que corresponde especialmente a C. Se ve un poco más elaborado, pero bueno, tengamos confianza en que podemos encontrar su respectiva solución. Abrimos una nueva página, pegamos aquí. Listo. Paso 1, encontrar un formato general de la función a transformar. Ahí está mi enunciado. Recordemos,
Esto nos invita a encontrar una expresión que sea prácticamente una calca. Yo debo de encontrar en mis tablitas una exponencial que está siendo sumada con una constante. Vamos entonces a dichas tablas y revisemos. Voy a pasar desde arriba hasta abajo y ustedes, por favor, si encuentran algo, me dicen. Y si no, pues vamos a ver cómo resolvemos el problema. Entonces, voy deslizando. Hasta ahorita, bueno, al menos yo no he encontrado nada. Y si quieren, vamos al revés. ¿Encontraron algo que se asemeja a la estructura exponencial más una constante? La 11. La 11. Pero vamos a usar dos, ¿no? La 11 y la 1, supongo. Pues aparece la exponencial, pero no está siendo sumada con una constante. Nosotros necesitamos estrictamente eso. A la 30, pues aparece una constante, 1, pero está siendo restada con un coseno, nada que ver. Bueno, esto ni se mencione, ¿no? La 33, por ejemplo. Pues no sé si concuerden conmigo, pero yo considero como tal que no hay una expresión que asemeje esa estructura. Por lo tanto, al momento nos vemos quizás pues un tanto atado de manos. Y pues hay que concluir eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que revisando en tablas, no pudimos encontrar una representación general para la función a transformar. No es el fin del mundo, suele pasar. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros lleguemos a este escenario que pues quizás y muy probablemente no sea el más deseado de todos? Bueno, pues primero no decaernos anímicamente porque no es el fin del mundo, ya que afortunadamente para nosotros existen teoremas. Y algunos de esos teoremas que nosotros podemos utilizar para resolver una transformada directa de Laplace son los siguientes. Linealidad en la transformada de Laplace. 2. Traslación en eje S. 3. Derivada de una transformada. 4. Transformada de una derivada. 5. Transformada de una integral. Y síganle contando. ¿Cuál es la importancia de estos teoremas para resolver una transformada de Laplace? Bueno, su importancia o su misión en la vida consiste en, pues, reconfigurar o reajustar el formato de nuestra función a transformar para que ahora sí, y solamente así, pues las funciones de nuestra tabla puedan tener efecto positivo. Esa es su gran misión en la vida, repito, reajustar o reconfigurar el formato de nuestra función a transformar para que las expresiones de tabla ahora sí tengan efecto y no nos estemos tronando el dedo con que pues qué hago, ya lo dejo muerto, utilizo algún software. No, estos teoremas pueden ser de mucha, pero mucha ayuda. Vamos a comenzar con el primero de ellos y consiste en la linealidad en la transformada de Laplace. Transformada de Laplace como operador lineal. Bueno, la transformada de Laplace es una integral y al ser una integral, pues también va a asumir ciertas propiedades como el hecho de ser lineal. ¿Qué implica ser lineal? Bueno, en este caso, que la transformada de Laplace de una función que previamente ha sido multiplicada por una constante es igual a esa constante que multiplica a la transformada de Laplace. Segundo, la transformada de Laplace de la suma o resta de varias funciones es igual a la suma o resta de las transformadas de Laplace de esas
funciones. Esas dos características nosotros aquí la podemos agrupar en una sola ecuación y esa ecuación sería la siguiente. Importante destacar lo siguiente. Si bien aquí tenemos más, también podemos presentar un menos. Y segundo, los coeficientes, en este caso denotados como alfa y beta, tienen que ser constantes pertenecientes a los números reales. Ahorita, por el momento, nosotros no estaremos trabajando variable compleja. Bueno, ya tenemos la propiedad y sobre todo ya conocemos el formato sobre el cual debemos de enfocarnos. Porque muy importante y se me estaba pasando. Todos estos teoremas, al igual que la derivada, al igual que las integrales, no pueden ser aplicados de manera indiscriminada. Es decir, yo no los puedo aplicar como se me antoje. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos actúa sobre un formato en específico de mi función f de t. Por ello va a ser muy importante para nosotros identificar ese formato sobre el cual puede actuar el correspondiente teorema. ¿Cuál sería el formato sobre el cual yo sí puedo aplicar la transformada de Laplace como operador lineal? Bueno, básicamente lo que nosotros deberíamos de tener son elementos o funciones sumándose o restándose. Ese es el formato sobre el cual puede actuar este teorema. Bueno, vamos a ver pues un procedimiento para tratar de trabajar esto de manera más apropiada. La transformada de Laplace de toda aquella función que cumpla con el teorema de linealidad puede obtenerse mediante el siguiente proceso. Número 1, verificar que la función a transformar cumpla con este formato. Es decir, y repito, básicamente la función a transformar debe de componerse de la suma o resta de varios elementos. 2, obtener la transformada de Laplace de cada término. 3, sumar y o restar las transformaciones individuales para obtener el resultado final. Ese es pues el proceso, la guía, el procedimiento que nosotros podemos seguir para tratar de resolver una transformada de Laplace mediante el teorema de linealidad. Vamos a ver unos ejemplos y tratar de poner en práctica lo que acabamos de ver. Ejemplos, obtenga las transformadas de Laplace para las siguientes funciones. Comencemos con el inciso A. Reducimos un poco. Ahí está bien. Y bueno, apliquemos el proceso. Paso número 1. Este es sagrado. Lo tienen que hacer ustedes sí o sí. No se les puede olvidar por nada del mundo. ¿En qué consiste este paso obligado? En verificar que la función a transformar cumpla con el formato solicitado. ¿Cuál es el formato que nosotros pretendemos verificar? Bueno, pues el siguiente. F de t es igual a alfa que multiplica, perdón, a ver, sería, déjame checar. Bueno, aquí nada más le corrigen, por favor, para que no se confundan. Vamos a llamarlo h de t. Aquí también h de t, para evitar confusiones. Ay, todavía no lo ven. Sería, ahora sí, sería h de t es igual a una constante alfa multiplicada por f de t más una constante beta que multiplica una función g de t.
Pregunta, compañeros, compañeras, ¿ustedes consideran que esta función a transformar cumple con el formato requerido o exigido para la transformada como operador lineal? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, no cumple. ¿Cuál sería la razón o el justificamiento de ello? Bueno, que básicamente la función a transformar se compone de la suma o resta de varios elementos. Esa sería la justificación y es totalmente válida. Entonces, cumple porque la función a transformar se compone de la suma y o resta de varios elementos. Bien, ya verificamos que efectivamente cumple, por lo tanto podemos continuar con nuestro paso número 2. ¿Qué tenemos que hacer en el paso número 2 según el procedimiento asignado para la transformada de Laplace como operador lineal? Bueno, pues tenemos que aplicar la transformada de Laplace precisamente a cada uno de los elementos de nuestra función a transformar. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los elementos de mi función a transformar. Ok, bueno, pues eso quedará escrito de la siguiente manera. Tenemos, sería transformada de Laplace de f de t, que sería igual a la transformada de Laplace de e a la 4t más 3. Y todo esto sería equivalente a la transformada de Laplace de e a la 4t más la transformada de Laplace de 3. Listo. Ya tenemos la transformada de Laplace aplicada a cada uno de los elementos participantes en mi función a transformar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues ejercer precisamente esas transformaciones individuales. Recomendación, hay que trabajarlas por separado. Ya que obtengamos los respectivos resultados, los regresamos para finalmente sumarlos, ¿no? Que sería propiamente nuestro paso número 3. Entonces, voy a empezar con la primera, transformada de Laplace de e a la 4t. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos trabajado al momento. Busco la representación general en tablas. Determino los correspondientes parámetros. Y finalmente sustituyo esos parámetros en la transformada de Laplace de la representación general. Así que, pues, regresemos con nuestras tablas y estudiemos. Ok, están nuestras tablas. ¿Qué expresión consideran ustedes que se asemeja más a lo que tenemos al momento? La 11. La 11. La 11, ¿no? Sin duda alguna sería la 11. Por lo tanto, la copiamos y la pegamos. ¿Dónde la vamos a pegar? Pues estrictamente aquí. Bueno, obtengamos el parámetro A en este caso, y para ello tenemos que plantearnos la siguiente igualdad. E a la 4t es igual a e elevado a la a por t. Misma base, mismo exponente, por lo tanto, 4 por t es igual a t por a. T y t se cancelan y con esto nosotros llegamos a que a es igual a 4. ¿Qué voy a hacer con esa a? Pues sustituirla en la correspondiente transformación de mi representación general. Con ello llegaríamos a que la transformada de Laplace de e a la 4t es igual a 1 sobre s menos 4. Y listo, ya la calculamos. Vamos ahora
con la segunda transformada individual. Esta corresponde a 3. Vamos a hacerla en una nueva página y tendríamos entonces lo siguiente. Transformada de Laplace de 3. Ok. Bueno, vámonos a nuestras tablas. Revisemos. ¿Ustedes encontraron algo? Así, como tal, como tal. La transformada de 3, ¿encontramos algo? Se parece a la de 1, ¿no? Se parece. Ahí está la clave del éxito. Se parece. Y si se parece, significa que nosotros podemos hacer algo al respecto. ¿Qué sería precisamente eso? Pues lo siguiente. Vamos a regresar a nuestra pizarra y vamos a plantear lo siguiente. La transformada de Laplace de 3 puede ser reescrita como la transformada de Laplace de 3 por 1. 1 puede considerarse como f de t, mientras que 3 puede considerarse una constante. Y de acuerdo a la propiedad de linealidad en la transformada de Laplace, toda constante que multiplique una función puede salir del operador transformada. Por lo tanto, nosotros tendríamos lo siguiente: 3 que multiplica la transformada de Laplace de 1. 1 lo tendremos en nuestras tablas, pues hasta donde yo recuerdo, sí, ya que es igual su correspondiente transformación a 1 sobre S. No hay necesidad quizás ni siquiera de copiarlo porque pues lo que nosotros tenemos y lo que muestra la tabla es exactamente lo mismo. Así que colocamos lo siguiente y tendríamos entonces esta nueva expresión. 3 que multiplica a 1 sobre S y ya de manera final, pues la transformada de Laplace de 3 es igual a 3 entre S. Listo, ya tengo las transformadas individuales. ¿Qué toca hacer? Pues sustituirlas, ¿no? Para que se sumen, se resten y pues sean multiplicadas por el correspondiente signo. Entonces, paso número 3. Sustituir transformadas individuales para generar transformada final. Ok, bueno, ¿dónde tenemos que sustituir esas transformadas individuales? Pues en la siguiente expresión, que sería esta de aquí. La voy a copiar y la voy a llevar a mi pizarra. Veamos y pegamos. Me deshago de esto y de esto y también de esto. Bueno, transformada de Laplace de e a la 4t más 3, a que es igual transformada de e a la 4t. ¿Cuánto nos dio? 1 sobre s a la menos 4. Más la transformada de Laplace de 3. ¿Cuánto nos dio? 3 entre s. Y listo, hemos acabado. Ahí la respuesta final de ese ejercicio que en un principio nosotros dimos por perdido, pero afortunadamente gracias a la propiedad o al teorema de transformada de Laplace como operador lineal, pudimos resolver pues de manera muy apropiada. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces,
regresemos, ¿qué estoy haciendo? A nuestra presentación y vamos por el inciso B. Lo pegamos, bueno, aquí no. En una nueva página y listo. Paso 1. Paso que no se les puede olvidar por absolutamente nada si ustedes lo que pretenden es aplicar cierto teorema, que en este caso, pues inevitablemente es la transformada como operador lineal. Verificar el formato. Si el formato no cumple, por más que nosotros queramos y así lo necesitemos, pues no lo vamos a poder utilizar. No va a surgir efecto para absolutamente nada. ¿Cuál es el formato que nosotros pretendemos verificar para utilizar la transformada de Laplace como operador lineal? Pues este de aquí. Es decir, alfa por f de t más beta por g de t. Lo cual resume de manera pues muy somera que si yo pretendo aplicar la transformada de Laplace como operador lineal, mi función a transformar se debe de conformar de la suma y resta de varios elementos, ¿no? Aquí nos acotamos a 2 para no colocar algo pues muy grotesco, ¿no? Pero si son 3, pues que se estén sumando o restando. Si son 20, que se estén sumando o restando. Aplica de la misma manera. Entonces regresamos aquí. Bueno, eso no era. Esto sí era. Pues lo copiamos y lo pegamos. Ahí está. Pregunta, compañeros, compañeras. ¿Esta expresión de inciso B cumplirá con el formato de la transformada de Laplace como operador lineal? Sí cumple porque se No. están restando. Ah, pero ya ese cuadrado, porque pues, por algo está, ¿no? Habría ¿No que lo podemos simplificarlo. desarrollar? Puedes desarrollar. Exactamente. Que eso no nos engañe, ¿no? Nosotros podemos desarrollar perfectamente bien y quedar pues una relación en donde habrá elementos que se estén sumando y restando. Así que sí, cumple, solamente que pues dándole una ayudadita, ¿no? Y esa ayuda consiste precisamente en desarrollar pues el binomio. Así que podemos decir lo siguiente, que sí cumple, pero para ello es muy importante que nosotros desarrollemos el binomio, tal cual. Y bueno, pues vamos a hacerle caso a nuestra indicación y dejaremos expresado de manera alternativa pues la nueva f de t. F de t sería igual, según yo, a sería igual a 4t al cuadrado menos 4 por t y más 1. Eso según sería yo el correspondiente equivalente de nuestra función original. Bueno, vamos al paso número 2 y el paso número 2 nos invita a que nosotros apliquemos la transformada de Laplace a cada uno de los elementos de mi función a transformar. Entonces tendríamos la siguiente relación que sería la transformada de Laplace de 4t al cuadrado menos 4t más 1 sería igual a la transformada de Laplace de 4t al cuadrado menos la transformada de Laplace de 4t más la transformada de Laplace de 1. De nueva cuenta tenemos transformadas individuales. Las resolvemos por separado. Ya obtenidas, las sustituimos, sumamos y podemos simplificar bien, si no, tampoco hay problema. Y ya daríamos por concluido este segundo inciso B. Vamos a hacerlo en una nueva página. Bueno, vamos a hacerlo aquí para aprovechar el espacio.
Y tendríamos entonces la primera a realizar, que sería la transformada de Laplace de 4t cuadrada. Bueno, la transformada de Laplace de 4t cuadrada, si es buscada como tal en nuestras tablas, no vamos a encontrar absolutamente nada que se parezca a esa estructura. Podríamos encontrar la transformada de 1 o la transformada de t cuadrada, pero como tal, 4 por t cuadrada no lo vamos a encontrar. Entonces, aprovechemos de nueva cuenta pues el teorema de la transformada como operador lineal. Una parte de esa propiedad es que si yo tengo una constante multiplicando una función, esa constante puede salir del operador y multiplicar pues a la correspondiente transformada. Por lo tanto, esto nos quedaría como 4 transformada de Laplace de t cuadrada. Esto creo yo que ya lo podemos encontrar en tablas. Entonces, vamos directamente a nuestras tablas y buscamos la relación que más se asemeje. T al cuadrado. T cuadrado es un número entero y es un número en particular. Por lo tanto, sin duda alguna, debemos de utilizar pues a la propiedad número 3. La copiamos y la pegamos. Aquí está. Bueno, hay que descubrir parámetros. ¿Cómo los encontramos? Pues estableciendo una equivalencia de lo que voy a transformar con la representación general de eso que voy a transformar. Entonces tenemos t al cuadrado, que es igualado con t a la n. Misma base, mismos exponentes. Por lo tanto, 2 es igual a n, o dicho de otra manera, n es igual a 2. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues sustituirlo en la transformada de Laplace de mi transformación general. Por lo tanto, llegaríamos al hecho de que la transformada de Laplace de t cuadrada sería igual a ¿qué cosa? Pues a 2 factorial entre s a la 2 más 1, lo que da como resultado 2 factorial 1 por 2, 2, entre s al cubo. Y no olvidemos que esta transformada está siendo previamente multiplicada por 4. Por lo tanto, tendríamos 4 por la transformada de Laplace de t al cuadrado, lo cual sería equivalente a, pues, tener 4 por 2, 8, 8 entre s al cubo. Listo, ya tengo la primera de mis 3 transformadas individuales. Vamos con la segunda, que corresponde a la transformada de Laplace de 4t. Abrimos una nueva página y colocamos lo siguiente: transformada de Laplace de 4t. Como en el caso anterior, si nosotros tratamos de buscar una representación general de 4 que multiplique a t en nuestras tablas, no vamos a encontrar nada. Encuentro la transformada de 1, encuentro la transformada de t, pero como tal, de 4 por t, no. Por lo tanto, de nueva cuenta hay que aprovechar la propiedad de la transformada de Laplace como operador lineal. Si hay una constante multiplicando a una función, esa constante sale para que nosotros podamos trabajar de mejor manera. Entonces, la transformada de Laplace de 4t se convierte en 4 por la transformada de Laplace de t. Bueno, busquemos la representación general de t, a ver si tenemos suerte. Efectivamente es la segunda, perdón. La copiamos y la llevamos a nuestra pizarra. Bueno, aquí como tal no hay que encontrar pues algún parámetro, porque afortunadamente lo que nosotros pretendemos transformar y lo que tiene la tabla es exactamente lo mismo. ¿Qué me queda por hacer? Pues simplemente sustituir y decir que 4 por la transformada de Laplace de t es igual a 4 por 1 sobre s al cuadrado, lo que terminará siendo pues precisamente 4 entre s al cuadrado. Ya tengo mi segunda transformación individual. Vamos por la tercera, y la tercera afortunadamente es muy sencilla. Es la transformada de Laplace de 1. Y bueno, pues
Esta ni siquiera amerita mucho que regresemos a nuestras tablas porque es fácilmente de recordar. La transformada de Laplace de 1, pues es igual a 1 sobre S. Listo. Ya tengo las tres. ¿Qué voy a hacer con esas tres? Sustituirlas en donde corresponde y aplicar las correspondientes sumas o restas. Y con ello tenemos que regresar pues a nuestro paso número 3. Copiamos, pegamos. Bueno, ¿dónde tenemos que sustituir todo lo que acabamos de calcular? Pues precisamente en esta ecuación. La copiamos, la pegamos para tener referencia. Hacerlo aquí. Y listo. Bueno, entonces, transformada de Laplace de 4t al cuadrado menos 4t más 1 es igual a la transformada de Laplace de 4t cuadrada. ¿Eso a qué fue igual? Pues fue igual a 8 entre s al cubo. Lo colocamos. Menos la transformada de Laplace de 4t. ¿A qué fue igual? Pues fue igual a 4 entre s al cuadrado. Perfecto. Más la transformada de Laplace de 1. ¿Eso qué fue igual? Pues fue igual a 1 entre s. Y listo. Hemos acabado y encontrado la transformada de Laplace para el inciso número 2. ¿Qué podríamos hacer extra con respecto a esto? Bueno, pues quizás factorizar, ¿no? Para no meternos en problemas al momento de realizar la diferencia o resta de quebrados. De manera alterna, pues esto nos quedaría como 1 entre s estaría multiplicando a 8 entre s al cuadrado menos 4 entre s más 1. Y listo, sería una representación, si ustedes quieren, pues alternativa a lo que nosotros generamos en un principio. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna aclaración con respecto a este primer teorema de la transformada como operador lineal. ¿No? Bueno, ¿qué es lo importante? Repito, el formato. Si el formato no cumple, por más que nosotros queramos, no vamos a obtener absolutamente nada. ¿Qué formato hay que cumplir en la transformada como operador lineal? Pues básicamente que f de t sea la suma y resta de varios elementos. A grandes rasgos, es ese el formato que nosotros debemos de verificar. Nos dará igual a que sean, pues, equivalentes cada uno de los elementos participantes en esa suma y resta. Sí, nos tiene que dar igual. Lo importante en un principio, repito, es que se estén sumando o restando. Bueno, vamos a nuestro recreo. Hay que estirar un poco las piernas y regresamos en 5 minutos, es decir, a las 8:36. Gracias. De lo contrario, estaríamos pues alterando la respuesta final y con ello pues generar una expresión que no corresponde con la realidad. Entonces, estos son los 3 pasos que nosotros debemos de cubrir para tratar de obtener la transformada de una función que cumpla con el teorema de traslación en eje S. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios y aplicarlos, por supuesto, a esto que acabamos de ver. Ejemplo número 1, inciso A. F de t es igual a e a la menos 2t por e a la 5t.
¿Qué es lo bonito de las transformaciones? Y de hecho lo vamos a vivir con este primer inciso. Bueno, que una solución no se puede obtener por una sola vía. Podemos obtenerla por 2, por 3, todo depende en buena parte por la naturaleza de la propia función f de t. Y aquí vamos a experimentarlo. Vamos a obtener la respuesta por un camino 1 y posteriormente por un camino 2, que es particularmente pues la traslación en eje S. Entonces tomamos a nuestro inciso y lo resolvemos. Bueno, nosotros tenemos a la función f de t, que es igual a una exponencial elevada a la menos 2t, que multiplica a otra exponencial elevada a la 5. ¿Qué podemos notar de este ejercicio? Lo primero y quizás más importante es que ambas exponenciales tienen la misma base. Por lo tanto, podemos aprovechar una de las propiedades de las exponenciales y expresar todo esto de la siguiente forma, como e, cuyo exponente es menos 2t más 5t. Aplicamos la suma y generamos que f de t es igual a una exponencial elevada a la 3t. Eso sería la simplificación máxima de lo que tenemos aquí. Bueno, un primer camino o una primer vía para resolver este ejercicio es aplicar directamente tablas, es decir, hacer la búsqueda de esa expresión en la columna f de t que resulte ser una calca de lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a nuestras tablas, salimos momentáneamente de aquí y revisamos. Pues creo yo que es la 11. Por lo tanto, la copiamos, la llevamos para tener referencia y la sustituimos. Listo. Esta sería pues la representación general, repito, de mi función e elevada a la 3t. Bueno, hay que encontrar parámetros. En este caso, el parámetro se titula a. ¿Cómo voy a obtener al valor de a? Pues mediante una equivalencia. ¿Entre quién? Entre la función a transformar y, por supuesto, su representación general, que sería en este caso e elevado a por t. Bueno, misma base, mismos exponentes. Por lo tanto, tenemos 3t es igual a t por a. T y t se anulan y con esto llegamos a que 3 es igual al valor de a, o dicho de otra manera, a es igual a 3. Listo. ¿Qué voy a hacer con esa a? Porque no va a quedar nadando ahí a la deriva. Pues la vamos a sustituir en donde, en la transformada de Laplace de mi representación general. Por lo tanto, nosotros diríamos que la transformada de Laplace de e elevado a la 3t es igual a 1 sobre s menos 3. Y listo. Ya encontramos la correspondiente solución por un primer camino que afortunadamente obedece a tablas. Vamos con un camino número 2. Para ello vamos a abrir una nueva página. Para el camino número 2, vamos a retomar nuestra función simplificada y haremos algunos cambios. ¿De qué otra manera puedo escribir esto? Sin agregar, o mejor dicho, sin afectar de manera drástica la correspondiente expresión. Bueno, pues una representación alterna sería la siguiente. F de t es igual a e a la 3t multiplicado a 1. De acuerdo al procedimiento del teorema de traslación
en eje S, lo primero que nosotros debemos verificar es que se cumpla el formato solicitado en f de t. Así que vamos a colocar aquí la instrucción, verificar formato de f de t para traslación en eje S. Bueno, ¿cuál es el formato que nosotros debemos de verificar? Pues el siguiente. Tenemos f de t es igual a una exponencial elevada a c por t multiplicando a una cosa llamada g de t. Pregunta, compañeros, compañeras, ¿ustedes consideran que esto cumple con el formato solicitado por traslación en eje S? Sí. Cumple, ¿no? Cumple perfectamente. ¿Qué es lo que exige básicamente el formato de f de t para traslación en eje S? Que tengamos una exponencial multiplicando a otra cosa. Así tal cual es lo que nosotros debemos verificar. ¿Tengo la exponencial? Sí. ¿Tengo esa cualquier cosa que aquí denominamos como g de t? Sí, también lo tenemos. Entonces, esto cumple perfectamente. Y una vez que ya tenemos, por ejemplo, la representación del formato a cubrir y nuestra función a transformar, podemos darnos a la tarea, por ejemplo, de establecer quién es g de t y sobre todo quién es el famoso valor de c. Pues ya para ahorrarnos un poquito el procedimiento en pasos posteriores. Entonces, f de t es igual a e a la ct por g de t y nosotros tenemos también pues e a la 3t por 1. Comparamos, pues esto inevitablemente es el mismo elemento y g de t pues tiene que ser lo mismo que 1. Por lo tanto, g de t es igual a 1 y pues al tener la misma base deberemos de tener los mismos exponentes, por lo que c por t es igual a 3 por t. T y t se cancelan y lo que queda es que c es igual a 3. Listo, ya sé quién es g de t y ya sé quién es c. Ese valor que va a estar atrasando o recorriendo a mi función original en el dominio de S. Paso número 2. De acuerdo al procedimiento para este teorema de la traslación en eje S, nosotros debemos de obtener la transformada de Laplace de g de t. Es lo que debemos de calcular en estos momentos. Bueno, pues seguimos el protocolo ya establecido. Tenemos que la transformada de Laplace de g de t pues sería equivalente a la transformada de Laplace de 1. Aquí está. Esto afortunadamente es muy directo, no hay necesidad de que recurramos a tablas y quedaría como 1 entre S. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues acudir al paso número 3. Y en el paso número 3, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Bueno, pues un cambio de variable. En la transformada de Laplace, lo que era S, lo vamos a cambiar por S menos C. Entonces vamos a colocar aquí, aplicar, cambio de variable, S se transforma en S menos C en G de S. Ok, bueno, pues nosotros tenemos que ya de manera final la transformada de Laplace de e a la 3t que multiplica 1 es igual a G de S menos C, lo cual puede reescribirse como G de S
donde S se transforma en S menos C. ¿Cuánto fue G de S para nosotros? Pues 1 sobre S. ¿Cuánto valió C para nosotros? Pues precisamente 3. Por lo tanto, ya de manera final, tendríamos que la transformada de Laplace de E a la 3t, que es equivalente a la transformada de Laplace de E a la 3t por 1, es igual a 1 entre S menos 3. Y listo, obtenemos de nueva cuenta la misma solución. Aquí afortunadamente, pues a diferencia, por ejemplo, de lo que vivimos en ecuaciones diferenciales, donde podemos generar soluciones distintas a través de distintos caminos, pues no se va a cumplir aquí. Yo puedo utilizar al menos 5 vías y en esas 5 vías para llegar a mi respuesta, pues coincidir con la misma expresión. Eso es lo bonito y lo maravilloso aquí, de la transformada de Laplace. Bueno, estos son 2 de los 5 o 6 teoremas que estaremos trabajando para obtener transformadas de Laplace directas. Esas transformadas de Laplace directas significan que partiremos de un mundo T y llegaremos a un mundo S. Porque existe pues una vía de regreso. Y esa vía de regreso se llama transformada inversa de Laplace. Pero bueno, todavía faltan algunas clases para que podamos ver todo eso. Pues hasta aquí dejaremos nuestra sesión de hoy, compañeros, compañeras. Nos quedan ejercicios pendientes, pero bueno, ya este día viernes, por supuesto de la presente